Hola amigos de YouTube, vamos a ver en el presente módulo cómo transformar un algoritmo que tenemos ya escrito usando funciones. Como les dije en algún momento, digamos que el módulo principal que va desde el comienzo del proceso hasta el final del proceso puede ser solamente una llamada a funciones, ¿sí? Y por otro lado, también dentro de una función se podría llegar a llamar a otra función. Acá veo tres secciones bien definidas, quizás un poco más, en vez de 3, 4 o 5, pero se me ocurre la primera parte de este algoritmo donde vamos a tomar del teclado los números hasta el que quiero generar un vector de n componentes y luego aleatoriamente los genero. Supongamos que tomamos esta parte. ¿Sí? Tomamos esta parte y la vamos a llamar como que fuera una función. Le vamos a poner una función que se va a llamar, por ejemplo, inicio de programa, o toma, o generación, me gusta más, generación de vector. Así la llamamos. ¿Sí? Y ahí le ponemos la generación del vector. Bueno, esto me está generando un vector. ¿Sí? Esta función, como para que funcione hacia arriba, o para que esto tenga algún sentido hacia arriba, hay que tener en cuenta que me está generando un vector. Pero si yo hago morir el vector dentro de la función, todo lo que llama al vector S me va a dar error. Entonces, yo si bien la puedo llamar a esta función desde acá, para que haga el proceso que tiene que hacer, generación de vector, ¿sí? Yo la llamo de acá, digamos, no la pongo, la llamo de acá. Tengo que proveer ese vector. En PCInt no podemos devolver un vector como resultado de la función. Entonces, lo que podemos hacer es definir el vector antes y definirlo después. Vector, lo dimensionamos, ¿sí? Como K. Ok. Bueno, pero acá hay un pequeño problemita. Digamos que para dimensionar ese vector K, yo necesito ese K, que en mi caso lo llamé N. Y es lo leído por teclado. Entonces lo que tengo que hacer es que me den como resultado, por ejemplo, ese número N que ingresó por teclado, ¿sí? Entonces el resultado va a ser el número, o va a ser N. Lo distingo del de abajo. NN va a ser igual al resultado. Y acá el NN va a ser igual al N. ¿Está bien? Entonces esto, cuando termine de procesar todo esto, me va a volver el N. Y este N va a ser el K de este vector, que me va a permitir dimensionarlo. Entonces K es igual al resultado del vector. Hasta ahí todo muy lindo, pero en este vector K no tengo, en este vector K, en esta dimensión, no tengo el valor de que ingresé de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Lo podría poner por referencia. Acá miren que a pesar de que me lo va a tirar todo, digamos, va a ver como que lo está funcionando, en realidad para continuar el programa no tiene el dato del vector. Entonces me va a tirar cualquier cosa. El vector ordenado de menor a mayor es, y no lo tiene, porque en realidad ese vector muere acá. Ahora acá se plantea una cuestión. Yo digo, bueno, dimensiono el vector K acá. Sin embargo, cuando yo llame esa función voy a necesitar
para que sea por referencia voy a necesitar pasarle el vector. Y para pasar el vector tiene que estar dimensionado antes, ¿eh? Y si yo lo quiero dimensionado, necesito saber el valor de n. Entonces esta función, así como está planteada originalmente, está medio complicada. Lo que voy a necesitar es antes una función que me defina el ingreso de los datos, el ingreso del n, por separado de esta anterior. Entonces vamos a llamar función ingresar dimensión, ¿sí? Bueno, ¿y en qué va a consistir ingresar dimensión? En la primera parte de esta función, ¿sí? Y el ingresar dimensión en realidad es el que necesito que me dé este valor. No es aquel. El NN me lo va a dar esta función, ¿sí? Como dato de inicio no necesito nada, pero sí como dato de salida. El NN va a ser igual al N. Este es el valor NN que me va a definir. Y yo desde esta función puedo llamar a esta que se llama ingresar dimensión, ¿sí? ¿Y qué les parece? Voy a llamar n al valor que traigo desde ingresar dimensión. Acá no hace falta que lo devuelva, o sí, lo devuelvo, sí, NNN, lo nombro distinto así. Así tomamos conciencia de que son cosas distintas. Y ahora fíjense que yo puedo llamar, no, estoy en la misma si la llamo desde acá dentro, desde la función. Entonces no me conviene llamar esto desde la función. Me conviene llamarlo de afuera, de hacia arriba. Entonces ingresar dimensión lo llamo hacia arriba, ¿sí? Y es con lo que me va a volver el tamaño del vector, ¿sí? Entonces ahí sí hago ejecutar esa variable. Y acá, ¿por qué hacía todo esto? Porque necesito pasar un vector para recuperar vector. Lo estoy pasando para recuperarlo y trabajarlo por referencia acá, ¿sí? Porque es la única forma que puedo pasarlo. Me da error acá porque ya está dimensionado, no puedo dimensionarlo nuevamente. Y esto lo voy a tomar en realidad desde el valor de arriba, ¿sí? N va a ser igual al valor h, le pongamos, ¿sí? Mientras que h va a ser pasado en la llamada a la función y va a ser el valor de k de acá, ¿sí? Ahí más o menos ya está cerrando. Es decir, a veces, bueno, se puede hacer las cosas, pero hay que darle las prioridades y necesidades que tiene. Como fíjense que acá el vector se llama igual, acá podría ponerle otro nombre que el que estoy poniéndole acá afuera. Y como puede ser el mismo, también lo dejo. Esto debería funcionar de la misma manera que venía funcionando. Bueno, el vector ordenado es menor a mayor es, ajá, qué bueno. Es decir, no está funcionando esto. Bueno, veamos por qué. Lo primero que hacemos es, por medio de la función ingresar dimensión, damos
un valor de la dimensión que es retornado por esa función, ¿sí? NN es el valor que he ingresado por teclado. ¿Está bien? Con ese valor de n dimensionamos un vector que le llamo vector K. Vector. Podemos llamar de otra forma, pero no importa, lo llamo vector. Cuando generamos la función los vectores, esto me va a tirar un resultado, NN. Ese NN no es necesario que me lo tire porque ya lo tengo del valor anterior, si no, no hubiera podido entrar en este valor. Así que eso lo voy a sacar. Y lo voy a sacar de acá. Es decir, ya llamo directamente ese vector, ¿sí? Es decir, porque ya lo tengo generado. Bueno, digamos que ahora tengo los datos para generar el vector y lo que tengo que hacer es definir este n que viene acá abajo, porque hasta ahora muy lindo. Yo acá le llamé k. Si yo le llamo n, solucionamos el problema, ¿sí? A pesar de que ese n sea uno que existe dentro de las funciones y no necesariamente es el mismo. A ver, veamos qué onda con esto. 4, por ejemplo, y ya me tira los valores. ¿Ven? Entonces, hemos presentado distinto nuestro programa usando dos funciones. Y podemos seguir así con todo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, de esto podría ser una función. Obviamente que voy a necesitar un valor de ingreso para esas variables o cuestiones del J, del I, y ver dónde me conviene cortarlo, ¿sí? Pero en forma rápida podríamos tomar este bloque, donde, por ejemplo, el único valor que necesitaría, si lo defino como función, serían el valor de n y el vector I. Bueno, lo trabajemos, ¿les parece? Acá, ¿qué es lo que hace el proceso este? Acá ya está ordenando, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es una función que se llame ordena inserción, ¿sí? Vamos a definir una función que se llama ordena por inserción. Todavía no sé qué valores lo voy a llamar, qué valores no lo voy a llamar. Bueno, primero nos está faltando el vector i y el valor n. Entonces vamos a llamar n y vector, ¿sí? Entonces, cuando yo llame esta función, que venía acá, le tengo que pasar el valor de n y el valor del vector. Estos nombres, digamos, acá dentro hay que respetarlos, pero podría, como les digo, tener otros nombres, ¿sí? Veamos a ver si funciona, ¿sí? Por ejemplo, 5 debería estar generando los 5 vectores y luego ordenándolos. Bueno, y así con todo, es decir, acá podría poner llamo a la función para ordenar. Acá podemos poner que ingreso por teclado la dimensión válida del vector. ¿Por qué válida? Y porque en esa función ya le hicimos algún proceso de que si no era mayor o igual que 1, me lo rechazaba. Entonces, de alguna forma válida. Acá, ¿qué hago? Genero el vector de dimensión de interés que se definió en el paso anterior, y acá dentro del proceso me queda todavía, esto es el fin del método de inserción, ¿sí?
del anterior. Y acá dentro del proceso me queda escribir lo que he obtenido, que también puedo llamarlo como una función. ¿Les parecen? Ok. Vamos a llamar otra función, vamos a crear otra función, y la vamos a llamar escribir resultado vector ordenado, o como quieran, algo más simple, más corto, más que se acuerden ustedes. Y de vuelta lo mismo, digamos, acá le falta el vector y le falta el valor de i, no, el de n. Entonces se lo doy por teclado, n y vector, ¿sí? Como digo, esto podría llamarse, en vez de vector, se llame b y esto n1. Obviamente ese b tiene que estar en coherencia con lo que ponen adentro y el n1 en coherencia con lo que tienen adentro. Lo que sí, cuando pasen esos valores, lo van a tener que pasar con los nombres que tienen en la parte principal del programa, ¿está bien? Es decir, acá donde llamo la función, el n1 no existe ni el b. Entonces, ¿qué es lo que existe? El b, perdón, acá existe el n y el vector. Bueno, entonces mi proceso principal se redujo a esto. Y dentro del proceso principal es que hago la llamada a las distintas funciones que me hacen todo el trabajo. Es decir, para encontrar errores después es más fácil porque yo me oriento a módulos ya más chicos, ¿entienden? Si me funciona un módulo, listo, el problema está en el otro, y así sucesivamente. Y como les dije, también dentro de una misma función podemos llamar a otra función. El tema de las funciones es algo que debería ayudar al programador por varios motivos. Por el tema de hacer más leíble un programa, por el tema de poderlo mantener más sencillamente. Hay muchos factores que hacen conveniente trabajar con funciones. Y si es programación orientada a objetos, con más razón, porque digamos que las funciones dentro de un objeto son métodos de ese objeto. Después lo van a ver más adelante, ¿sí? Bueno, ok, espero que les haya gustado, que les haya servido para lo que están haciendo y que bueno, esto es mucha práctica, no desilusionarse cuando las cosas salen mal, sino tratar de hacerla nuevamente hasta que salga. Y lo otro es que no hay nada mejor como eso, de equivocarse y practicar, entender cuál fue el problema y tratar de hacer algo un poquito más complicado todos los días como para ir progresando. Muchas gracias por ver el presente video. Hasta la próxima.